Hola, hoy vamos a ver cómo se hace el mantenimiento, la reparación de un módulo de lectura de CD que no está leyendo los CDs. Casi siempre la falla o lo que causa esa falla es la suciedad del lente del óptico, ¿sí? Del lente del módulo óptico, que es el que lanza un rayo láser a la superficie del CD para hacer la lectura de la música. Entonces, pues la forma de repararlo, pues obviamente es limpiando el lente del módulo. Cada equipo de sonido tiene un diseño diferente, el módulo es diferente, entonces la desarmada, que hay que hacerla con cuidado, pues es diferente en cada equipo de sonido. Esta parte la obviamos, ¿cierto? Para retirar el módulo, que es lo que primero hay que hacer. Ya teniendo nuestro módulo, nosotros observamos que no tenemos un acceso en directo al lente, que es este que está por debajo. No hay unos tornillos aquí. Muchos equipos de sonido tienen ese tornillo, pero aquí no lo tiene. Entonces, por esa razón, debemos desmontar esta parte para tener acceso al lente. ¿Por qué quitamos el módulo? Por seguridad. A veces, digamos, cuando no sabemos los peligros que corremos cuando abrimos los equipos de sonido, este equipo de sonido tiene un láser y ese láser puede dañar nuestros ojos. Por esa razón, y además de para evitar choques eléctricos, es necesario antes de toda intervención desconectar totalmente el equipo electrónico y ahí sí se puede abrir, ¿sí? Entonces, también por esa razón hemos retirado el módulo, además de así podemos trabajar de una forma más cómoda. Entonces, vemos que este módulo tiene unos tornillos aquí y estos cuatro tornillos, estos no nos interesan. Vamos a retirar estos, pero antes de hacerlo, hay que siempre sacar la bandeja en primer lugar. O sea, está porque el módulo está agarrado en este momento, entonces para soltarlo tenemos que sacar la bandeja. Todos los módulos tienen una rueda dentada que sale por un lado, aquí la podemos observar, y manualmente la vamos a girar, ¿sí? De para allá, de para el otro lado, hasta que salga la bandeja. Vemos que la bandeja va saliendo sola, ¿sí? Y al salirla, esta parte ha subido. Entonces ahora procedemos a retirar este y este tornillo, que son los que sujetan, estos dos tornillos que sujetan este módulo. Al quitarlos, jalamos esta parte hacia arriba y en segundo lugar retiramos hacia atrás, mirando la posición de estas dos puntas. Fíjese que estas dos puntas entran en estas guías que al correr para allá o para acá hacen que esto suba o baje. Entonces no podemos mover más ninguna parte del mecanismo para que al armarlo nuevamente todo quede en la posición original. Ya habiendo retirado esto, pues tenemos acceso ahora sí al lente del óptico, que es este. La limpieza, pues como comentaba, pues hay que hacerla de una forma sencilla. Vamos a utilizar un copito Johnson, ¿sí? Un copito de este tipo, y simplemente lo colocamos sobre el lente de una forma muy suave. Vamos a hacer esta operación y con eso estamos limpiando el lente de la suciedad, mugre, polvo, lo que pueda tener. Hay otros equipos de sonido que tienen una lengüita encima, ¿cierto? Entonces uno por un ladito la empuja y ella se corre para un lado y accedemos al lente. No podemos presionar duro hacia adentro porque esto tiene unas bobinas muy delicadas que son las que hacen que se ajuste el foco del láser para la lectura correcta de la información digital. Entonces simplemente es una cosa muy suave lo que le hacemos así y ya, no más.
Esa es la causa por la cual los equipos de sonido a veces tienen problemas para leer los CDs. A ver, a veces también ya está un poco gastado el láser, entonces tiene disminuida su intensidad y también por esa razón no los lee. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Nosotros armamos nuevamente nuestro módulo y lo volvemos a conectar y procedemos a hacer la prueba a ver si ya lee los CDs. Si después de haberle hecho el mantenimiento no sigue leyendo los CDs, entonces vamos a aumentar la intensidad al láser para que nos pueda volver a leer los CDs. ¿Cuál es la forma? La forma es que todos los módulos tienen un controlcito pequeño en esta parte que está ajustado a la mitad o a veces está un poquito hacia la izquierda. Lo que nosotros vamos a hacer es con un destornillador muy apropiado para este trimmer, ¿sí? Eso tiene una ranura muy especial. Y giramos hacia la izquierda 1 o máximo 2 milímetros, así. ¿Cierto? Y no más. ¿Sí? No lo podemos llevar hasta el tope. Esto tiene un recorrido totalmente de derecha a izquierda y tiene un tope en cada lado. Pero no lo vamos a llevar a ninguno de los dos topes. ¿Por qué razón? Porque si lo llevamos al tope, vamos a aumentarle al máximo el voltaje con el cual se va a alimentar el láser y podemos quemarlo. Por esa razón solamente lo hemos girado 1 milímetro o máximo 2 milímetros. Lo armamos nuevamente y hacemos la prueba. Pero bueno, en ambos casos nos podemos ayudar pues, en el mantenimiento, lubricando el recorrido de la pastilla, todas las partes donde hace el recorrido, con vaselina. Yo he utilizado la vaselina, aunque también se puede utilizar la cremita, una cremita especial que venden para lubricar mecanismos plásticos. No se le puede echar aceite, porque el aceite lo que hace es frenar el recorrido de las partes, ¿sí? No nos va a ayudar en nada, en cambio la vaselina sí. Entonces, todas estas partes, fíjese por dónde recorre el módulo, ¿sí? Les aplicamos vaselina, esta varillita también, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a obviar pues posibles problemas que pueda haber en el recorrido. Nosotros pues primero ya lo he limpiado, ¿sí? Porque el polvo se acumula en toda esta parte y ya cuando el módulo está haciendo el recorrido puede atorarse por la mugre, ¿sí? Se lo puede frenar o algo, pero ya lo limpiamos ahorita. Y entonces estoy mostrándoles cómo se hace la lubricación. Igualmente, también la bandeja tiene unos sectores que hay que lubricar también con la vaselina, que son todos estos, ¿sí? Les echamos vaselina para que el recorrido sea suave, ¿sí? Y así el motor no tiene que hacer mucha fuerza para sacar y guardar la bandeja nuevamente. Habiendo hecho esto, pues nuevamente colocamos nuestro módulo. Recuerde que estas dos puntas tienen que entrar en estas guías. Y estando ahí, ya asentamos nuevamente el mecanismo en los nichitos que son para estos dos pines. Estos dos nichos son para estos dos pines, ¿cierto? Los asentamos ahí nuevamente. Y colocamos los tornillos que no hay que apretarlos demasiado. Simplemente es para asegurarnos que no se salga nuevamente el mecanismo cuando lo coloquemos. Y ahora pues hacemos la prueba cerrando manualmente, moviendo